Un cantante de música popular sin experiencia política fue elegido como presidente de Haití, un país en reconstrucción. Haití tiene nuevo presidente. La primera magistratura del país más pobre de América Latina y el Caribe será ocupada por un cantante popular que emigró a Estados Unidos. Michel Martelly ganó la segunda vuelta de los comicios presidenciales con el 67,57% de los votos, superando a la ex primera dama Mirlán Manigat, quien obtuvo el 31,74%. Los resultados son provisorios, ya que las cifras del escrutinio definitivo se conocerán el 16 de abril. Sin embargo, pese a su proclamación, legitimada por la Organización de Estados Americanos y observadores internacionales, la sombra del fraude que denunció la candidata derrotada aún no fue despejada del todo. Martelly asumirá la presidencia en mayo de 2011, en un país hackeado por la miseria que no cesa y que profundizó el terremoto de enero de 2010. Haïtiennes, Haïtiens. Les grandes gagnantes restent Haïti, la démocratie et les libertés publiques. Une Haïti à reconstruire, une démocratie à renforcer. El nuevo mandatario ya realizó un llamado a la unión nacional y a la buena voluntad frente a un pueblo que, a pesar de todo, no ha perdido del todo la alegría. Estados Unidos saludó efusivamente en un comunicado al nuevo presidente y al pueblo haitiano, y en el mismo sentido se expresó la Unión Europea. Pero estos cumplidos no logran mejorar la débil institucionalidad de Haití, que incluye también presencias del pasado político. El dictador Jean-Claude Duvalier y el expresidente Jean-Bertrand Aristide, quienes volvieron al país antes de la realización de la segunda vuelta electoral, aunque sus figuras aún no han tenido un efecto político palpable en el escenario haitiano. En tanto, una posible salida de la MINUSTAH, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas, a lo que se agrega un parlamento dominado por la oposición y una emergencia permanente generalizada por el brote de cólera, complican el panorama para Martelly. Vous avez voulu le changement. Vous avez voté changement. Changement dans nos pratiques politiques, dans nos choix économiques et de notre organisation sociale. C'est la mission très claire que vous m'avez confiée, le mandat dévolu. Je veux vous dire que la mission sera accomplie et le mandat respecté. Politiquement libre, je laisserai au passé les vieux démons de la politique haïtienne pour me tourner vers l'avenir avec toutes les forces politiques qui voudront privilégier Haïti d'abord y adherir a un État de droit. Como resultado de los comicios, el partido Unidad del saliente presidente René Préval tendrá el control del Congreso, lo que lo habilitará a nombrar al primer ministro. Además, a poco de consagrar al ganador de las elecciones, el embajador estadounidense en Puerto Príncipe, John Piechowski, reveló que Marines norteamericanos llegarán al país para garantizar la seguridad del pueblo haitiano, en otro gesto desembosado de intervencionismo que parece estar naturalizado en el país caribeño. La primera misión de la paz. En su último discurso ante el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, el presidente Préval afirmó que la MINUSTAH se ha convertido en una fuerza de ocupación y que Haití necesita ingenieros para la reconstrucción y no soldados. Pero pese a esta crítica, defendió el uso de la fuerza en 2004 para controlar la violencia política luego del golpe contra Aristide. Hace un año, y ante el sismo que arrasó con más de 300.000 vidas humanas, varias naciones prometieron una ayuda de casi $10.000 millones. Sin embargo, la asistencia se demora en llegar sin que medien explicaciones razonables.
Las lógicas esperanzas de cambio de la población haitiana ante el nuevo escenario institucional se contraponen a las advertencias de varios países europeos como Francia, que a través de su embajador pidió ante todo estabilidad política, o el Reino Unido, que se pronunció por boca de su ministro para Asuntos Europeos, David Lidington, quien aseguró que el nuevo gobierno debe generar más trabajo y atraer inversiones. Todo en un contexto en el que las voces extranjeras tienen más peso que las de los locales, intervienen, influyen e incluso determinan la agenda política de la dirigencia del país caribeño, generando más dependencia y menos democracia. Martelly aún no se ha pronunciado puntualmente sobre el tema de la continuidad de la presencia de las fuerzas de la ONU, aunque deslizó que tras la eventual salida de esas tropas en 2012, creará una fuerza de seguridad para garantizar la paz y el orden social. La idea trajo a la luz su apoyo a los militares que dieron el golpe contra el primer gobierno de Aristide en 1991, encabezados por Raúl Cedrá. Además de estos antecedentes, Martelly, de 50 años, sigue siendo un recién llegado a la política y su popularidad está cimentada en su fama como músico. En el mundo del espectáculo se lo conoce por el apodo de Sweet Mickey, ídolo de la compa, un pegadizo ritmo haitiano. Ahora tendrá que organizarse para cumplir sus ambiciones propuestas de campaña: eliminar la corrupción, gobernar con transparencia y recuperar la confianza del pueblo en el Estado. En mayo, cuando asuma su cargo, la eterna rueda de las esperanzas que gira en Haití se pondrá otra vez en movimiento. Michel Martelly, justamente un cantante, va a tener que enfrentar tantas dificultades en este país azotado por todo tipo de, digamos, problemas naturales y sociales, ¿no? También creados por el hombre. Y la llegada de los marines que garantizan la seguridad también me parece que es un problema más que se va a sumar a un presidente que no tiene demasiada experiencia, no tiene experiencia ni siquiera como político, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque por un lado uno podría decir es una ventaja en un país tan complejo como Haití, que ha conocido tantas dictaduras, golpes de Estado. No tener experiencia implica que le dan crédito. De hecho, por eso lo votaron, porque no votaron a una política con experiencia. La desventaja es qué cintura política podrá tener alguien que justamente no tiene esta experiencia de saber manejarse con los políticos, con el ejército, con la intervención extranjera y la reconstrucción. O sea, si Haití ya era difícil antes del terremoto del año pasado, ahora es muchísimo más difícil. Y es la improvisación, porque la sensación que da es eso, que es un presidente que no tiene demasiada, no solo experiencia, sino que no tiene demasiado un programa sólido, ¿no? Como para enfrentar justamente un país con tantos problemas, ¿no? Sí, que viene, digamos, que recibe una herencia fácil por delante. Pero usaste una palabra que me parece clave, la improvisación. Me parece que es un país donde da la sensación que permanentemente se va improvisando. Incluso con los golpes de Estado, antes del terremoto, como que permanentemente están improvisando y colocando a alguien al frente del país que al poco tiempo se tiene que bajar. Bueno, un país ocupado hoy por hoy, ¿no? Con la llegada de los marines de seguridad. Sí, hay que ver qué significa eso. Como una ocupación indirecta, digamos. Hay que ver qué significa esto, porque también están las tropas de la misión de Naciones Unidas, que en el informe se veía también que el presidente saliente Preval dice que ahora son fuerzas de ocupación, hay una oficina de UNASUR, hay que ver qué va a poder hacer. Creo que hay un gran signo de pregunta y hay que ver también cuando asuma si efectivamente van todos los expresidentes que le están convocados. Cuesta creer que estén en un mismo lugar Aristide y Duvalier. Y además, ¿cómo será visto ante los haitianos y lo que llama la comunidad internacional el hecho de que Duvalier esté ahí ante la jura de un presidente elegido democráticamente? Sí, sigue siendo surrealista, ¿no?